Gracia, misericordia y paz. Y que el Señor les bendiga, nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos. Quiero que meditemos un poco en la palabra del Señor. Y nos vamos al Evangelio de Marcos capítulo 5, del verso 25 en adelante. Meditemos en esta historia extraordinaria. Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Quiero que reflexionemos nosotros ahorita en esta palabra del Señor que nos habla y habla nuestra vida. Esta palabra que nos hace pensar mucho acerca de nuestra condición, de nuestra forma de vida, de nuestras relaciones para con los demás, relaciones entre hermanos en la iglesia, relaciones en la familia, relaciones en el trabajo. Esta mujer, según nos relata el Evangelio de Marcos, en el capítulo 25 dice que tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Esta condición de salud que sufría esta mujer no solamente le causaba un dolor físico y un padecimiento físico, sino también una condición y una situación y un padecimiento terrible en su vida emocional y espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Levíticos, capítulo 15, en el verso 25, la palabra del Señor nos revela la condición de esta mujer en este aspecto. Dice la palabra del Señor en Levíticos capítulo 15, verso 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué quiero que reflexionemos aquí? ¿Cómo afectaba a esta mujer en esa época, en ese tiempo? El hecho de padecer de esa enfermedad, el hecho de estar en esa condición, de tener ese flujo ante la ley, era considerada inmunda. Ante la ley era una persona que no podía relacionarse con nadie, que no podía interactuar con nadie, era despreciada probablemente, era vista de una manera con repudio probablemente. Digo esto porque el mismo libro de Levítico nos muestra que cuando una persona era considerada inmunda, sobre todo la persona que tenía algún tipo de flujo, esta persona que era considerada inmunda tenía que pasar un ritual para poder purificarse después que cesara el flujo que padecía. Y todo aquel que tuviese contacto con ella o con la persona que tenía el flujo, ¿verdad? En este caso hablando específicamente de la mujer, todo el que tuviera un contacto con ella también formaba parte de la inmundicia. O sea, cualquier contacto que ella hiciera con otra persona la hacía parte de su inmundicia, y esta persona también tenía que tener un ritual religioso para poder ser encontrado o hallado puro nuevamente y aceptable. Me imagino yo que la situación de esta mujer no era fácil
en el sentido de que saber que cualquier acercamiento hacia otra persona era hacerlo parte de su inmundicia. Afectaba las relaciones interpersonales que tenían. Y hoy en día, probablemente, o lo seguro verá, es que no padecemos ningún tipo de flujo. Sin embargo, de manera física, sin embargo, tristemente, hablando del cristiano específicamente, ¿verdad? No, hoy vamos a irnos a la persona del mundo, sino del cristiano. A veces vamos padeciendo algún tipo de flujo. Padecemos flujos de ira. Fluye en nosotros la ira, los malos deseos, los malos pensamientos, la envidia, el chisme, la codicia, cosas como esas. Y lo digo porque es algo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo hablaba y lo dice en el mismo Evangelio de Marcos, un poquito más adelante en el capítulo 7. Podemos ver acerca de esto. En el capítulo 7, en el verso 20, hablando el Maestro decía estas palabras, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y dice el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y cierra con el verso 23, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El flujo es algo del cual hablaba de la mujer. Ese flujo de sangre era algo, una sustancia que salía de dentro de su cuerpo, salía dentro de ella, y eso la convertía en una persona inmunda. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que nosotros, el ser humano, tristemente tiene una condición similar, que dentro de nosotros fluye y salen cosas malas y negativas como las que hemos visto, como los malos pensamientos, los malos deseos, como la soberbia, como la lascivia. Podemos agregar a esto el orgullo, el chisme, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Que tristemente se practica, y una de ellas que se da mucho es la murmuración, ¿verdad? De estar murmurando, estar siempre llevando la contraria o queriendo ser sabio uno en su propia opinión. Entonces, todas estas cosas negativas que no edifican fluyen de dentro de nosotros, de dentro del corazón, nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente nos pasa como la mujer del flujo de sangre, que todo aquel que se acercaba a ella, todo aquel que tenía contacto con ella, iba también siendo parte de su inmundicia. Así hay personas que fluyen, tienen este tipo de flujo del cual hablaba el Maestro, y tristemente van relacionándose con otros hermanos, con otras hermanas, y van murmurando y van transmitiendo los malos pensamientos, los malos deseos, y van transmitiendo aquellas cosas negativas que no edifican, ¿verdad? Sino que lejos de bendecir, maldicen, lejos de edificar, destruyen, lejos de unir, desunen, lejos de causar un impacto positivo en la vida de las demás personas, en la unidad de la iglesia. Lo que hacen es romper, destruir, desunir. Y de esa manera es que vamos haciendo parte a los demás de nuestra inmundicia, de nuestra contaminación, como decía el Maestro, que estas cosas son las que contaminan al hombre. Y entonces, de esta manera,
estando nosotros contaminados, vamos contaminando a otros cuando vamos transmitiendo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, reflexionando en esto, es una situación muy difícil y que tristemente la única forma en que nosotros podemos, bueno, salir de ahí es reconociendo, pero digo tristemente porque es algo que nos cuesta. Cuesta al ser humano reconocer su error, sobre todo cuando cree tener la razón. Cuesta al ser humano entender y comprender que las cosas no siempre son como nosotros queremos. Cuesta entender que Dios es soberano y que Él tiene el control de todo. A veces siendo nosotros, teniendo nosotros tantos años en el cristianismo, diciendo que conocemos a Dios, nos olvidamos que primeramente Dios es soberano y que Él está en control de todo, y nos olvidamos de que Él nada lo agarra desapercibido y que Él conoce cada situación. Nos olvidamos que es un Dios justo y que es un Dios fiel, y que por mucho que hay muchas cosas que tal vez no nos parezcan, que hayan muchas cosas que tal vez en las que nosotros no estamos de acuerdo y consideramos injustas, lejos de ir nosotros y comentar estas cosas e ir contaminando a otro con el sentimiento que nosotros tenemos, nos olvidamos de reconocer la soberanía de Dios y que podemos ir delante del Señor, doblar nuestras rodillas y descansar en Él y meditar con Él y estar cada vez más cerca de Él para que podamos sentirnos más seguros, sabiendo que Él tiene el control de todo y que Él hará en su momento, cuando deba y como deba. Y entonces, lejos de descansar en Él, nos pasa igual que la mujer, como decía el verso siguiente, que es el verso 26, que dice que ella sufría mucho de muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado. Más bien lo que pasaba es que antes le iba peor. Y así nos pasa a nosotros cuando queremos arreglar las cosas o que las cosas se hagan a la manera de nosotros. Nos vamos desgastando y más bien lo que vamos es sufriendo porque estamos queriendo forzar las cosas. Queremos que las cosas, forzar y torcer las cosas a la manera de nosotros, en la dirección que nosotros queremos o en la dirección que a nosotros nos parece. Entonces, eso nos causa sufrimiento porque nos frustra cuando vemos que las cosas no son como nosotros queremos. Entonces vamos sufriendo y nos vamos desgastando. Y una de las principales cosas que desgastamos es la paz que Dios nos dio. La paz que Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no nos agarramos de ella. Antes viene lo poco que podamos tener de paz lo perdemos. Y entonces nos vamos desgastando, desgastamos energía, gastamos recursos, gastamos, incluso llegamos al punto de gastar nuestra credibilidad. Porque cuando las cosas se resuelven y se arreglan y toman el curso que Dios ya tenía establecido, y en algún momento vemos que las cosas no eran como nosotros pensamos, y después de que fuimos hablando, contaminando a otros, o que fuimos haciendo de una o de otra manera incorrecta, indebida, nosotros lo que hacemos ahí es perdemos credibilidad ante otros. Y son cosas que vamos perdiendo y cuesta luego recuperarla. Y no solamente desgastamos la paz que Dios nos da, no solamente gastamos nuestros recursos, energía, incluso como les decía, la credibilidad, vamos desgastando nuestra propia vida en vez de descansar y tener paz y descansar en el Señor. Pero mire lo maravilloso que es el verso 27. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, y nosotros muchas veces hay muchos que llevan una vida oyendo hablar de Jesús,
Hay muchos que tienen años, que tenemos años en el cristianismo, que hemos oído hablar de la palabra del Señor, que hemos escuchado la palabra de Dios de muchas maneras. Y tristemente, a pesar de eso, no reaccionamos, no nos acercamos a Él. Lo idóneo y lo bueno fuera tomar la actitud que al final toma esta mujer. Ella reconoce su situación, reconoce su condición y sabe que no es agradable estar en la posición que estaba. Por eso cuando oye hablar de Jesús y se da cuenta de quién es Jesús, la actitud de ella es venir a Jesús, porque ella tenía algo seguro. ¿Y qué decía ella? Y lo dice el verso 28, decía que si tan solo tocare su manto, ella sería salva. Nosotros hemos escuchado hablar del Maestro, hemos escuchado hablar del Señor, hemos escuchado hablar del poder y la fidelidad de Dios, pero no nos acercamos a Él. No venimos como vino esa mujer, reconociendo su situación, sabiendo que en Él estaba la solución. Para cada situación en nuestra vida, la solución es una. Si el problema es financiero, si el problema es que consideramos que hay cierta injusticia, si el problema es que todo soy yo o todo para todos y nadie me toma en cuenta o que nadie valora lo que hago o que nadie me entiende, nadie me comprende, una u otra razón, cualquiera que sea la situación, familiar, laboral, en la comunión, en la iglesia, no importa, la solución es una y es hacer lo que hizo esta mujer. Venir a Cristo. Hemos escuchado hablar de Jesús, de quién es Jesús y lo que Él representa para nuestra vida. Pero nos tardamos mucho tratando de resolver las situaciones a nuestra propia manera, en vez de ir y buscar la solución, la única solución, la solución verdadera que le pone un fin al problema totalmente. Nos olvidamos de acercarnos a Jesús, de venir a Jesús sabiendo que Él es el único y verdadero recurso que tenemos. En esta noche o en este momento, quiero que reflexionemos en esto. Tenemos una condición muchas veces como esta mujer, pero tenemos una salida. No nos desgastemos. Vamos a la fuente de vida, a la fuente de paz, a la fuente de energía, al que conoce todas nuestras situaciones. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vamos delante de Jesús, vamos a los pies del Maestro, doblemos rodillas, conectémonos con el Señor, porque ahí está la solución, ahí está nuestra respuesta, ahí está nuestra justicia, ahí está la verdadera salvación. Que el Señor les bendiga, les amo en el amor de Cristo y que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Se les ama, Dios les bendiga y recuerden que somos una familia amorosa, misionera, generosa y bíblica. Dios les bendiga.